La primera vez que vi pornografía en internet, sentí una oleada de emoción, un sentimiento de euforia que pronto fue reemplazado por un sentimiento de un gran vacío, vergüenza, una falta de propósito, como si me estuviera hundiendo en un abismo oscuro. Y a la misma vez me sentí atraído para regresar por más. Si tú hoy te sientes atrapado en la pornografía, estás esclavizado por esta adicción y escuchas estas palabras e inmediatamente tú te identificas, pero no has hablado con nadie, te sientes avergonzado, te sientes aislado y no sabes qué hacer. Este episodio es especialmente para ti. Yo te quiero hablar de mi experiencia. Aquí no te voy a condenar, yo no te voy a juzgar. Creo que este es un lugar seguro, como he dicho en otros episodios. Casa Zoen es un lugar seguro para hablar de estos temas. Y mi deseo, mi oración es que al escuchar un poco de mi historia y al indagar en este tema, tú puedas experimentar la vida Zoen, la vida extraordinaria para la cual fuiste diseñado. Y esta vida que Dios nos dio se debe de vivir con libertad, debes de vivirla plenamente. Y si somos honestos y nos damos cuenta cuando estamos atrapados en este hábito de ver pornografía, todo lo que hace es robarnos esa vida plena, ¿no es así? Sentimos esa vergüenza. Si yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a contarle a tu hermana, a tu mamá, a tu tía, a tu abuelita que estás viendo esto? ¿Cómo te sentirías? ¿Orgulloso de lo que estás haciendo o avergonzado y tratas de esconderlo? Así que hoy yo en Casa Zoen quiero invitarte a reflexionar sobre este tema. Vamos a hablar del impacto natural, el efecto negativo en el ámbito natural, en el ámbito neurobiológico, y vamos también a hablar del impacto que uno sufre en tu alma, el impacto espiritual, porque al fin y al cabo no solo somos física y química, realmente tenemos un alma, un espíritu, y tenemos que entender el impacto negativo que la pornografía tiene en nosotros como un ser tripartito. Somos espíritu, alma y tenemos un cuerpo. Así que primero quiero decirte que hay esperanza. Si tú te sientes atrapado, yo sé lo que es estar esclavizado por este tirano implacable que te promete placer, la lujuria, la porno. Pero cuando te atrapa, aunque te promete ese placer, poco a poco va destruyendo tu alma y te esclaviza en un círculo vicioso donde quieres ir por más y más te vas hundiendo en ese oscuro hoyo que te atrapa y no puedes salir. Y hoy yo te quiero dar un plan de rescate. Estas 5 claves prácticas que yo he visto, yo he experimentado que funcionan en mi vida, han funcionado en la vida de otros amigos, de otras personas que yo conozco, y son prácticas, las puedes poner en práctica desde hoy para experimentar una vida en libertad. Ahora, antes de entrar en estas 5 claves, estas 5 prácticas, quiero decir que hace poco vi en redes sociales que este tema de ir en contra de la corriente, que el mundo te dice consume pornografía, eso está bien, es normal, todo el mundo lo hace. Hubo una tendencia que nos decía que la dopamina y que el cerebro, y tenemos que entender que esto es dañino para nuestro ser. Y muchos creadores de contenido, influencers en las redes sociales hablaban de esto, de cómo la pornografía realmente tiene efectos perniciosos, pero todo se centraba en el lado neurobiológico, en cómo puedes ser un mejor humano, optimizar tus niveles de dopamina, tu cerebro, pero esta gente no tenía ninguna afiliación religiosa o proclamaba una fe o decía que es porque Dios quiere una vida mejor para ti. Todo se basaba en simplemente cómo optimizar esta computadora llamada el cuerpo humano. Y creo que en un sentido es bueno que se está trayendo atención a este tema de la adicción, de la lujuria, del problema de la hipersexualización en nuestra cultura. Creo que es bueno que se está hablando, pero algo que se dejó, y creo que es lo más importante, es lo que esto hace en nuestro ser. No somos un accidente cósmico, no somos computadoras, no solo somos química y física, somos seres creados a la imagen de Dios. Y muy en lo profundo de tu corazón y en mi corazón sabemos que hay una eternidad llamándonos, que fuimos llamados para algo más, que Dios nos creó. Entonces tenemos que entender cuál es el diseño que Dios hizo para nosotros. Así que yo sí te quiero hablar del efecto dañino que tiene esto en nuestro
cuerpo, pero realmente quiero que veas lo que Dios dice en la palabra de Dios, en su palabra, acerca de esto. Entonces, vamos a entrar primero. Si quieres apuntar, lo vamos a poner aquí en la pantalla. Si estás viendo en YouTube, si estás escuchando en podcast, puedes apuntarlo, pero te animo a que realmente escribas estos puntos porque yo sé que funcionan y yo sé que esto te va a ayudar a empezar a caminar en libertad. Si estás escuchando y has estado buscando una salida a este problema, hoy es el día donde empiezas a caminar en libertad. Y la primera clave, este es el plan de rescate, y van a ser 5 eres, el plan de rescate para recordar fácilmente. La primera clave es reconocer el problema. Este es un problema. Y la neurociencia nos explica que cuando uno ve pornografía, lo que sucede en el cerebro es algo que el neurotransmisor llamado dopamina, comúnmente se llama el neurotransmisor del bienestar porque está relacionado con el placer, con la motivación y con ese refuerzo de hábitos. Entonces, por ejemplo, si tú te sientes frío, vas y te tapas porque tienes frío. Si tienes hambre, vas y comes algo. Si estás horneando unas galletitas bien ricas y tú las hueles, quieres esas galletitas, comes una y quieres regresar por otra. ¿Por qué? Porque la dopamina está involucrada en este proceso. La dopamina tiene otros procesos además de esto, pero con respecto a esto, es muy importante entender el rol que esto tiene en el placer y el reforzar hábitos en nuestro cerebro. Entonces, cuando uno ve porno, lo que sucede es que la dopamina se incrementa rápidamente y tiene un pico muy alto, rápido y un pico, un alto muy, muy significativo. Si imaginas una curva, para visualizarla, esa curva se incrementa rápidamente, tiene el pico alto y luego después tiene un bajón. El declive es significativo y baja a un nivel por debajo de esos niveles normales. Entonces lo que sucede es que tienes ese alto, esa euforia que sientes y después te sientes peor de cómo empezaste. Esto es a nivel neurobiológico. La dopamina tiene ese crash, ¿no? Tiene ese choque donde bajas por debajo de esos niveles con los que empezaste. Entonces lo que sucede es que el cerebro empieza a condicionarse. Estas vías neuronales en tu cerebro, estos hábitos, empiezan a crear en ti una condición para regresar por más, para tener ese pico alto que sentiste, esa euforia. Entonces buscas otra vez ese estímulo, pero lo que sucede es algo muy interesante. Esto es lo que la ciencia nos revela. Que mientras más lo haces, porque es adictivo, está reforzando ese hábito en ti, estás buscando ese estímulo y como es un pico muy alto, quieres regresar por más. Pero cada vez que tú regresas a ver en tu computadora o en tu celular esa pornografía, lo que sucede es que necesitas más estímulo, más frecuente y esos picos se vuelven menos fuertes y el bajón se vuelve aún más profundo. Necesitas más, recibes menos y tu motivación, tu desilusión, ese bajón es aún mucho más fuerte y te sientes deplorable, te sientes con esa vergüenza, con falta de motivación. Ahora, algo interesante que los científicos, los neurocientíficos nos dicen acerca de este dilema, de este proceso, es que tu cerebro está siendo condicionado, fíjate, escucha muy bien, tu cerebro está siendo condicionado a recibir gratificación, ese placer instantáneo o rápido, con poco o nada de sacrificio, nada de esfuerzo. Ponte a pensar. Aquí, en tu celular, en nuestro celular, con un clic puedes acceder a toda la porno que quieras y mucha de ella es gratis. Estás en tu cuarto a solas y no te cuesta nada realmente, simplemente con un clic empiezas a indagar en este oscuro abismo donde empiezas a perderte y realmente no hay ningún esfuerzo o sacrificio. ¿A qué se refieren estos neurocientíficos con el esfuerzo o el sacrificio? Bueno, en el mundo real, porque todo esto es ficticio, todo esto es un acto, cuando tú hablas, yo he entrevistado a personas que han estado en esa industria y ellos me cuentan cómo todo es un acto, todo es una farsa, es falso, no es algo que realmente refleja el mundo real. Entonces, cuando tú estás viendo eso, no es real, es exagerado y además es dañino porque está promoviendo prácticas que en el mundo real no son buenas. En el mundo real hay una relación, hay comunicación, hay amistad, hay sacrificio, hay cortejo, hay
paciencia, aprendes que en una relación entre un hombre y una mujer, en el matrimonio, tiene que haber sacrificio, esfuerzo. Y todo eso, en el mundo real, conlleva paciencia, longanimidad, lleva crucificar tu ego y aprender a procurar a tu cónyuge por encima de tus deseos. Eso es en el mundo real, pero en el mundo de la pornografía, en el mundo irreal, en el mundo de la fantasía perniciosa, lo que tu cerebro está aprendiendo a través de este refuerzo de la dopamina es que tú puedes acceder a ese placer rápidamente y no te cuesta nada. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Está generando una cultura, está generando una raza, una humanidad que se está acostumbrando a un placer narcisista donde no ponen a la otra persona por encima de sus deseos. Y ponte a pensar qué tipo de cultura, qué tipo de sociedad vamos a producir cuando niños expuestos, el promedio de un niño que está expuesto a la pornografía es de los 8 o a los 11 años. ¿Qué tipo de cultura vamos a tener cuando los niños desde los 8 años, esto es trágico, son expuestos a este contenido y por 10, 15 años están condicionando su cerebro a recibir gratificación instantánea, sin sacrificio, sin esfuerzo, y sus vías neuronales están siendo realmente cambiadas? Sabemos que en el cerebro hay una cosa que se llama plasticidad, donde realmente tu cerebro cambia, y estos niños están creciendo a ser adultos, y cuando entran en una relación de verdad, y si quieren tener una relación, un matrimonio donde hay lealtad, donde hay pacto, entonces, ¿por qué nos sorprende cuando hay tanto divorcio? ¿Por qué nos sorprende que en los divorcios una gran tasa está atribuida a el consumo de la pornografía, a la infidelidad? Esto realmente tiene un efecto dañino en nuestra sociedad. Tenemos que entender que el efecto neurobiológico de consumir porno realmente afecta nuestro proceso natural. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a ir en una tangente por un momento, pero vamos a regresar. Cuando hablo de estos procesos neurobiológicos, ¿te acuerdas que te dije que hace poco en las redes sociales, tú tal vez lo viste, hubo esa tendencia donde los creadores, los influencers hablaban de esos efectos dañinos, ¿no? Y todo se centraba en el lado natural. Ahora, yo recuerdo escuchar una frase fascinante de un matemático, un profesor de la Universidad de Oxford, John Lennox, que él dijo: la ciencia te puede describir el proceso de algo, puede describir el cómo de algo, te describe el proceso de cómo funciona algo. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando, la ciencia nos dice esos procesos neurobiológicos, esas vías neuronales, qué es lo que sucede cuando estás expuesto a este contenido desde una pequeña edad. Pero lo que la ciencia no puede hacer, dice este profesor matemático, dice, la ciencia no te puede decir cómo debes vivir. La ciencia te describe el cómo, pero no puede decirte cómo deberías vivir. La ciencia puede describir un proceso, pero no tiene el poder de decirte qué es moralmente correcto o qué es moralmente incorrecto. Tiene un límite. Entonces, lo que en redes sociales se hablaba es bueno, pero hasta cierto punto. Lo que necesitamos para rescatar a una cultura de hombres y mujeres que están esclavizados por este tirano implacable de la lujuria, de la pornografía, lo que necesitamos es una ética suprema, una ética superior, la cual yo creo que es el amor. El amor es la ética suprema. Y recuerdo leer una frase impactante de un escritor que yo admiro, se llama James Sire, y él dice en el prefacio de uno de sus libros, y él dice: no hay mejor regalo que el amor pueda dar que el sufrir por otros. No hay mejor regalo que el amor pueda dar que el sufrir por otros. Si no somos física y química nada más, no somos un accidente cósmico, no eres el producto de tiempo, más materia, más el azar. El amor, ¿qué es el amor? Yo creo que el amor, la ética suprema, se ve en la persona de Jesucristo. Y tú tienes que realmente preguntarte, ¿qué es lo que está haciendo Dios colgando de un madero? Si la ética suprema es el amor, y no hay mejor regalo que el sufrir por otros, ¿qué es lo que está haciendo Dios en la cruz del Calvario? El hecho histórico de Jesucristo, que Dios encarnado vino a nuestro mundo, nos demostró lo que es vivir con amor, caminar la milla extra, el
amar a nuestros enemigos, el amar a nuestro prójimo, el amar a Dios por sobre todas las cosas. Y lo demostró muriendo en la cruz, cargando nuestros pecados, nuestra vergüenza. Cristo en la cruz está siendo sacrificado voluntariamente, Él dando su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo, para que tú y yo podamos experimentar ese rescate, la salvación. Tú estudias, tú ves lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, y tú te das cuenta que todo el mensaje de la buena noticia, del Evangelio de Jesucristo, es la ética suprema, el amar a Dios y el amar a tu prójimo. Esto significa que tú fuiste diseñado con un propósito divino. No eres un accidente cósmico, no eres solo química y física. Fuiste diseñado por el Creador del universo, que en su mente Él ya te había visto, en su corazón Él ya había planeado planes de bien para tu vida. Y cuando tú alineas tu vida a su diseño, cuando tú alineas tu cuerpo, tu neurobiología, tu corazón, tu espíritu a su diseño, tu vida florece. Tu vida realmente experimenta la vida Zoen, la vida concedida por Dios. Pero cuando nos alejamos de su diseño, cuando nos alejamos de lo que Él nos ha dicho y cómo Él nos entretejió con un plan divino, lo único que vas a encontrar va a ser desorden, caos, oscuridad y esclavitud. Entonces, yo te quiero llevar a un pasaje de la Biblia que bellamente demuestra esta ética suprema, porque como dije, recuerda, la ciencia tiene un límite. La ciencia nos explica lo que sucede al nivel neurobiológico, que tu dopamina se va a disparar, que vas a tener un crash, vas a chocar, vas a tener ese bajón que vas a sentirte miserable y vas a crear un hábito vicioso donde vas a querer más estímulo, te vas a encontrar viendo pornografía más destructiva, más obscena y no vas a poder salir. La ciencia nos demuestra y nos explica ese proceso. Pero la ciencia no te puede decir si eso es bueno o malo. La ciencia tiene ese límite. Lo que necesitas es la ética suprema. Y en Jesucristo, Dios es amor. Y en Cristo ves la exacta representación de la naturaleza de Dios. Y cuando tú ves a Jesucristo, Él nos dice cómo vivir la ética suprema de amar a Dios y amar a las personas, lo cual requiere un sacrificio, lo cual requiere un sufrimiento, lo cual requiere morir a tu ego, a tu narcisismo, a tus deseos y poner a Dios primero y poner a las personas por encima de tus deseos. Eso produce una cultura, una sociedad que refleja la gloria de Dios y refleja algo fructífero, algo bueno. Y en Efesios capítulo 5, te lo quiero leer, uno de los seguidores de Jesús, Pablo, nos demuestra, nos explica lo que una vida conforme al diseño de Dios, a la ética suprema, cómo se ve. Esta ética suprema se debe de poner en práctica. Entonces, para recapitular, si me sigues en lo que estoy diciendo, te estoy hablando del problema. La primera R es reconocer el problema. Y como te he estado explicando, hay efectos negativos a nivel neurobiológico, pero lo que Pablo nos va a decir es que hay un efecto pernicioso en tu espíritu. Y si tú sigues esta vía, no solo tus neuronas se van a morir, no solo vas a tener un problema en tu cerebro, sino que tu corazón, tu espíritu, tu alma, tu corazón va a sufrir. Y esto es lo que dice Pablo acerca del problema del pecado, el problema de vivir una vida no conforme al plan de Dios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Escuchaste? El amor, el sacrificio. Eres llamado a ser un hijo, una hija amada, porque Cristo te amó y ese amor lo demostró con sacrificio. La prueba, ese regalo que el amor puede dar, es sacrificar, es dar generosamente. Y continúa en Efesios, en el verso 3, Efesios 5, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Los santos son las personas que han sido apartadas para vivir conforme al diseño de Dios. Ahora, quiero que escuches esto en el verso 3, cuando dice, pero que la inmoralidad, esa palabra en el griego de la Biblia, en el griego original, ¿de dónde crees que viene la palabra pornografía? Viene del griego. Esa palabra inmoralidad en el griego de la Biblia es la palabra pornía. Eso quiere decir cualquier acto
cualquier acto sexual, cualquier desorden que va en contra del diseño bueno, puro y agradable que Dios hizo. Un hombre y una mujer viniendo en pacto en el matrimonio, experimentando el placer sexual. Ese es el diseño de Dios, un hombre y una mujer experimentando el sexo. El sexo fue creación de Dios. Dios lo diseñó, es algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es el ser más generoso, Dios es amor, Dios experimenta gozo, Dios quiere que disfrutemos de este regalo. Pero cuando no lo disfrutamos en el contexto del cual Dios lo creó, vamos a encontrar que nos vamos a esclavizar a nosotros mismos, vamos a encontrar dolor y eso es lo que sucede, es lo que la ciencia está diciendo. La ciencia está confirmando lo que la Biblia ya había dicho, lo que Dios ya nos había demostrado en su palabra. Entonces, que la inmoralidad, pornía y toda impureza o avaricia ni se mencionen, que no estén presentes en sus vidas, como corresponde a aquellos que han sido llamados por Dios. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza, escucha esto, ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna persona que vive su vida en un acto constante de desobediencia, ninguna persona que rechaza a Dios y quiere hacer las cosas a su manera, ninguna persona que está en desobediencia, ninguna de esas personas va a experimentar el reino de Dios, la vida abundante, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que está empecinada en vivir a su manera, Dios va a respetar ese libre albedrío. Dios no te va a forzar a que tú cambies tu conducta. Dios no viene a ti y te va a cambiar tu chip porque simplemente Él quiere que seas un robot. No. Dios quiere que tú escojas la ética suprema. Dios quiere que tú escojas el amor. Porque como he dicho en este podcast antes, amor que es forzado no es amor. El amor requiere sacrificio. El amor requiere que tú te rindas. El amor requiere que tú escojas. Y Dios te está llamando aquí, nos está poniendo el plan, que tú fuiste llamado a ser un hijo, una hija. Y como hijo, hija de Dios, con un diseño divino, tú tienes un nuevo ADN. Tú tienes una manera de vivir que es diferente a la conducta del mundo. Tú no tienes que estar esclavizado a esos patrones destructivos. Tú realmente puedes experimentar la vida abundante de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, sigamos con el plan de rescate. Entonces, reconocemos el problema. Hay un problema natural y espiritual. ¿Y ahora qué hacemos? Si tú estás atrapado en esto, y tú dices, Roberto, yo quiero ser libre de la porno, yo quiero ser libre de la adicción, yo quiero ser libre de esta esclavitud en la que me siento. Hay esperanza. Amigo, hay esperanza. Yo lo he vivido en carne propia. Sé lo que es estar atrapado. A los 15 años yo recuerdo cuando le abrí la puerta a este demonio, porque realmente la Biblia lo que explica es que por encima de lo físico, por encima de esos actores de la industria pornográfica, por encima de todo eso, ¿quién está detrás de eso? La Biblia es muy clara, que aquellos que están empecinados en desobedecer, en sus pasiones destructivas, aquellos que están viviendo por los impulsos de su naturaleza caída, están bajo el dominio del diablo, bajo el dominio de aquel que quiere robar, matar y destruir tu vida. Realmente hay un enemigo, hay fuerzas malévolas en el universo que quieren destruirte. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Jesucristo vino a libertarte. Jesucristo vino a proclamar una buena noticia, una noticia de esperanza. Y hoy vas a empezar a caminar en victoria. Entonces, reconoce el problema. Número 2 del plan de rescate, recurre a la ayuda. Recurre a la ayuda. Necesitas ayuda. Mira, cuando yo me sentí atrapado en esto, recuerdo que una de las oraciones que yo hacía es yo le decía a Dios, ayúdame a salir de esto. En mi caso, y me avergüenza decir esto, pero yo sé que hay gracia y Dios me ha perdonado, pero en ese entonces, a los 15 años, yo me sentía tan avergonzado, tan culpable, que ni siquiera quería ir a decirle a mis padres que yo estaba atrapado en esto. Tenía tanta vergüenza. Yo había crecido, en mi caso, en un hogar donde seguíamos a Cristo, donde yo sabía los principios de la ética suprema, pero lo que no tenía en cuenta es lo pernicioso que mi corazón puede ser, cómo puede ser tan engañoso mi corazón. Y no me había enfrentado a esa naturaleza pecaminosa
a esa inclinación por hacer el mal. Y cuando yo me enfrenté a esa tentación, desafortunadamente no escogí la vía de la vida. Cedí a la tentación y le abrí la puerta a la lujuria. Y recuerdo orando y diciéndole al Señor, Dios, ayúdame, por favor, que mis padres se enteren que estoy en esto, que descubran, porque me falta la fuerza para confesar. Y si tú te sientes similar, no sabes por dónde empezar, pero sabes que necesitas ayuda, espero que este podcast y lo que te estoy compartiendo sea el principio. Pero quiero invitarte, ve y busca a alguien de confianza. Tal vez no tengas a papá o a mamá en casa. Tal vez puedes ir con un líder de confianza. Háblalo con alguien. No te lo quedes para ti solo. Necesitas traerlo a la luz. ¿Por qué? Porque cuando tú lo traes a la luz expone las tinieblas. Y la palabra de Dios dice que las tinieblas no pueden resistir la luz de Dios. Tráelo a la luz de Cristo y experimenta el poder de recurrir a la ayuda. El principio bíblico está en Primera de Juan, que Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Escucha la buena noticia. Esa condenación que sientes, ese peso que te está triturando en tu alma, porque sabes que estás haciendo algo malo que va en contra del diseño de Dios, si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte, para separar tu pecado tan lejos está del este como del oeste, para no recordar más esos pecados, para lavarlos por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Necesitas recurrir a la ayuda de Dios y a la ayuda de otras personas. Otro principio bíblico lo vemos en Santiago capítulo 5, donde Dios nos dice por su palabra que necesitamos confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanos. La oración ferviente del justo puede mucho y obra milagrosamente. Tú necesitas confesar con otra persona. Ahora, yo sé que en algunos contextos no tienes a personas de confianza, pero quiero invitarte a que te reúnas, a que vayas a una congregación, a una iglesia donde haya personas que amen a Dios. No van a ser personas perfectas. Muchos de ellos van a estar batallando con lo mismo. Pero cuando tú te enfrentas y luchas en contra de este enemigo, tú necesitas aliados, necesitas otras personas que dicen, ¿sabes qué? Yo sé que esto está destruyendo mi vida, yo sé que esto no es bueno para mis relaciones, yo sé que esto me aísla, me separa de Dios y yo no quiero vivir así. Vamos a juntos atacar a este enemigo. Y cuando tú te reúnes con otras personas que aman a Dios, que están peleando esta batalla, tú vas a tener lo que le llamamos rendir cuentas. Y cuando tú sientes la tentación, vas a recordar a esa persona, vas a recordar a ese líder, a ese amigo que te va a mantener leal, va a mantener tu corazón leal hacia Dios, porque te va a recordar que necesitas rendirle cuentas a alguien. Te cuento brevemente esto, yo lo hacía cuando estaba en la universidad. Yo tuve el privilegio de estar en un grupo de personas, un estudio bíblico, donde otras personas jóvenes como yo nos reuníamos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y cada semana un grupo de hombres nos reunimos y hablamos de estos temas. Fuimos valientes y teníamos que hablar de este problema de la pornografía. Y lo que hacíamos algunos de nosotros era con los hombres con hombres y mujeres con mujeres, no sé lo que las mujeres estaban confesando, pero entre amigos, así como dice la palabra de Dios, creyentes, seguidores de Jesús, como dice Santiago, confesábamos nuestros pecados. La práctica de abrir tu corazón, traerlo a la luz de Dios para que seas sanos, para que puedas ser libre. Y recuerdo que un chico una vez me dijo, sentí la tentación, pero tenía tanto miedo de que si yo cedía a la tentación, iba a tener que confesar ese pecado la próxima semana, porque lo hacíamos cada semana, y eso era un alto para esa persona, para que no cediera a la tentación. Entonces, nos necesitamos unos a otros. Tal vez es un líder, tal vez es un papá, tal vez es un amigo. La persona que Dios ponga en tu camino de confianza, necesitas la ayuda de otras personas. Esto no es una lucha de solitarios, es una lucha donde juntos vamos a conquistar este enemigo. Reconoce el problema, recurre a la ayuda. Número 3 del plan de rescate es remueve los detonantes. Remueve esos gatillos, esos detonantes que te provocan a caer. Mira, vamos a hacerlo muy práctico y tienes que ser muy honesto, ¿ok? Vamos a ser muy honestos y te va a costar, esto no te va a gustar escuchar esto, pero tenemos que ser honestos y reales. El teléfono. Si TikTok te está haciendo caer,
porque sigues viendo cosas en TikTok que no son buenas para ti. Y es un gatillo, es un detonador que te hace recordar algo y quieres ver más y quieres ver más y luego vas a Google y luego googleas algo. Tienes que remover eso. ¿Qué significa eso para ti? Te animo a que lo quites de tu teléfono. Quita el teléfono, remueve esas aplicaciones. Una de las cosas que hacíamos en mi familia, cuando a los 15 años empecé a luchar en contra de esto, era la computadora. En ese entonces, estamos hablando hace 20 años, la computadora no estaba en un sitio, en un cuarto. Yo no tenía acceso a la computadora solo. Estaba en un lugar donde todos tenían acceso, te podían ver. Y esto no se trata de monitorearte, esto no se trata de quitarte tus libertades. Estamos hablando que estás esclavizado a esto. La libertad conlleva responsabilidad. La responsabilidad es que tú cuides de tu cuerpo y de tu mente. Otra cosa práctica que puedes hacer. No seamos tontos. Si estás viendo televisión a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana solo, y estás nada más surfeando los canales, no hagas eso. Vete a dormir antes de las 10 de la noche si puedes. Necesitas cuidar lo que entra en tus ojos. Necesitas cuidar, porque lo que entra en tus ojos va a entrar a tu corazón. Sé honesto con esos gatillos, esos detonadores. Quita las aplicaciones. Deja de estar scrolleando constantemente en Instagram, en TikTok, sin hacer nada. Necesitas remover eso para que no caigas en la tentación. La palabra de Dios nos dice, huye de esas pasiones destructivas y busca la justicia, busca lo bueno, busca lo que agrada a Dios. Necesitas huir. Si tú te quedas allí y dices, no, a mí no me pasa nada, yo puedo, vas a caer. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo funciona la neurobiología de tu cerebro. Has creado un hábito en tu cerebro y necesitas que esas vías neuronales cambien. Necesitas que esa plasticidad en tu cerebro cambie. Esto va a tomar tiempo. Ahora, quiero hacer una breve pausa. Algunos tal vez están pensando, oye, ¿Dios puede liberarme, quitar este deseo inmediatamente? Y la respuesta es sí, totalmente. Dios lo puede hacer. Él puede en un instante quitarte ese deseo, puede recablear tu cerebro, puede darte nuevas vías neuronales de inmediato. Y sabes, hay gente que ha experimentado eso. En mi experiencia, al hablar con muchos jóvenes, al yo caminar por esto, yo he visto que en mi experiencia, Dios no lo hizo de forma instantánea. Lo que el Espíritu Santo muchas veces quiere hacer es venir lado a lado contigo, hacer mancuerna, por así decirlo, y ayudarte a experimentar la ética suprema. Y como dije antes, no hay mejor regalo que el amor pueda dar que el sufrir por otros. La gratificación instantánea, eso no. Necesitas aprender lo que es sufrir, lo que es amar, lo que es poner a Dios primero. Y eso va a requerir un sacrificio, el morir a tu yo. La Biblia lo llama cargar tu cruz y seguir a Cristo. Poner esa naturaleza pecaminosa por debajo de tus pies. Ahora, esto no se trata de fuerza humana, fuerza de voluntad. Tú y yo no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Hay un nivel de, llamémoslo, modificación de comportamiento que el mundo te puede dar. Tú puedes ir con un psicólogo, tú puedes ir con un terapeuta, tú puedes escuchar a esos influencers que te dicen de la dopamina y de cómo optimizar y todo eso. Y hay un nivel de modificación de comportamiento que tú puedes llegar y ser libre a un cierto nivel de esa adicción a la pornografía o cualquier otra adicción, claro. Pero lo que Jesús está interesado no es en modificar tu comportamiento. Lo que Jesús está interesado es en tu corazón. Él te ama a ti no porque quiere un robot que está modificado. Él quiere tu amistad. Él es un padre bueno. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios te ama. Dios te creó para estar en comunión con Él, en amistad con Él. Dios quiere escucharte a ti. Dios te ama a ti. Dios quiere realmente pasar tiempo contigo. De tal manera te amó que estuvo dispuesto a cargar toda la podredumbre del mundo para que tú puedas ser libre, para que tú puedas experimentar la vida Zoen, la vida de Dios. Ese es el corazón de Dios. Esa es la amistad de Dios. Entonces, Dios quiere cambiar tu ser interior y eso requiere un sacrificio, requiere morir a tu yo, requiere que la vida de Dios en ti, el Espíritu Santo, cada día, cada mañana, tú le dices, Espíritu Santo, hoy te necesito, ayúdame, no puedo en mis propias fuerzas.
Y esto es lo que sucede, y esto me fascina, porque la ciencia está confirmando lo que la palabra de Dios ya había dicho miles de años antes. El número 4 del plan de rescate: renueva tu mente. Renueva tu mente en la presencia de Dios y con amistades fructíferas. Entonces, vemos que esto no se trata de una modificación solamente de comportamiento. La Biblia nos dice en Romanos 12, no te adaptes a las costumbres, a la cultura del mundo, sino sé transformado por la renovación de tu mente para que puedas experimentar la voluntad de Dios, que es buena, plena y agradable. Sé transformado por la renovación de tu mente. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Antes de la neurociencia, antes de que supiéramos que el cerebro realmente puede experimentar la neuroplasticidad, la Biblia lo está diciendo, que realmente puede haber una santificación neurobiológica, que realmente el Espíritu Santo, al pasar tiempo en la palabra de Dios, al leer la vida de Dios, al leer sus palabras que vienen a tu espíritu y hacen que tu espíritu vuelva a la vida, al pensar los pensamientos de Dios, al orar, al tener una comunión con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, tu ser interior, tu ser espiritual está siendo fortalecido, pero también tus mismas neuronas están escuchando la voz de Dios y están viniendo en alineamiento a la voluntad de Dios y estás experimentando un recableado de tu cerebro. La vida de Dios realmente llega a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu. Dios está interesado en toda tu vida y Él no solamente quiere recablearte para que seas un robot. No somos química y física. Eres una obra maestra, como dice Efesios capítulo 2. Eres el poema, la obra maestra de Dios y fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, para caminar en plenitud, para caminar en victoria, para caminar en libertad. Y Dios quiere renovar tu mente. Él te quiere dar una mente libre, donde no estás pensando en sexo todo el tiempo, donde no estás pensando en esas cosas que viste en el internet, que no estás totalmente sumergido en esa adicción. Dios quiere darte libertad. El Espíritu de Dios quiere venir en tu vida y ayudarte. Y va a requerir que tú rindas tu corazón día a día. Es un proceso. Y lo que yo he experimentado es que al caminar ese proceso, día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, un día te das cuenta que lo que sucedió en tu cerebro, esas vías neuronales destructivas, ahora por el Espíritu Santo, Dios ha creado una mente nueva. Y ahora estás pensando los pensamientos de Cristo. Ahora no estás viendo a las chicas como las veías antes. Ahora estás deseando las cosas de Dios. Ahora estás deseando caminar en pureza, en santidad, porque Dios te está dando nuevos deseos. Dios te está dando su naturaleza. Porque, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es la meta de todo esto? La meta no es optimizar tu comportamiento. La meta no es cómo saber cómo cablear tu dopamina. La meta es conocer a Dios y ser como Cristo. La meta es conocer a tu Creador y ser como Cristo. Cristo es bueno, Cristo es amor, Cristo es puro, Cristo es bello. Todo lo que Cristo tiene, Dios te lo quiere dar. Cuando tú sigues a Cristo, tú recibes su misma vida por el Espíritu de Dios. Entonces, esto va mucho más allá de optimizarte. Esto va a lo más profundo de tu ser, que tú fuiste diseñado con un propósito divino y Dios te está llamando por nombre. Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo un sacrificio puro, lo que tú y yo no podíamos hacer en nuestras propias fuerzas, vivir la vida plena y agradable para Dios, no lo podemos hacer. Evidentemente estamos atrapados, nos dimos a este amo. Y la pornografía es solo un pequeño ejemplo de cómo el pecado nos esclaviza, pero puedes estar atrapado en una adicción a la cocaína, puedes estar atrapado en muchas otras cosas. Y el pecado es el síntoma, lo que estás haciendo es el síntoma de lo que hay adentro, que necesitas a Jesucristo, necesitas al Dios verdadero que te dice, yo te amo y yo te quiero dar la vida Zoe, la vida de Dios en tu espíritu. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte, cambiar tu manera de pensar, cambiar tu mente, voltearte a Dios y decir, Señor, te necesito. Reconozco el problema. Quiero que me ayudes, ayúdame. Quiero que renueves mi mente, que me des la mente de Cristo, una mente libre.
Quiero remover esos gatillos. Voy a poner en práctica lo que me estás diciendo. Y por último, en el plan de rescate, quiero recordar el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Como lo he dicho una y otra vez, y yo sé que suena repetitivo, pero quiero que esto entre en tu corazón. Querido amigo, amiga, no eres un accidente cósmico. No eres química y física nada más. No eres un accidente. El creador del universo te ama y Él te está llamando. Tu vida tiene un vacío del tamaño de Dios y solo Dios lo puede llenar. Lo vas a buscar llenar con pornografía, lo vas a buscar llenar con amistades, con sexo ilícito, lo vas a buscar con todo tipo de vicios y no lo vas a poder llenar, porque ese vacío es del tamaño de Dios y solo Jesucristo lo puede llenar. Dios hoy te está llamando y este plan de rescate ha estado resonando en tu espíritu y tú quieres ser libre y tú sabes que en tus propias fuerzas no puedes. Tú sabes que has sido esclavizado por esto o conoces a alguien. Tal vez eres un papá y un papá que me está escuchando. Siento en mi corazón decirte esto. Un papá que está escuchando que tienes a un pequeño que está atrapado en esto y tú sabes que este pequeño está yendo por una vía destructiva y Dios te está hablando. Y Dios quiere darte libertad. Y este plan de rescate es el principio para que tú pelees. Esta pelea se tiene que ganar de rodillas, confiando en Dios, sabiendo que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Escúchame, en mis propias fuerzas yo no pude. Tantas veces yo vi cómo fallé, porque como un adolescente yo me encontraba otra vez cediendo a la tentación. Pero Dios es fiel. Y cuando pones en práctica este plan de rescate con la ayuda de Dios, por su Espíritu, Él viene y te renueva. Él realmente recablea tu cerebro. Y yo te puedo decir con humildad, dándole gloria a Dios por su gracia, que hoy soy libre, hoy no estoy adicto a la pornografía, Dios me ha libertado, tengo una bella familia. Y las personas me preguntan, oye, ¿y todavía tienes tentación? Por supuesto, la tentación viene. La tentación en este mundo va a venir. En este mundo va a haber tentación. Pero ten ánimo. Tienes al vencedor viviendo en ti. Cuando tú recableas por el Espíritu de Dios, tú realmente experimentas libertad en tu cerebro, en tu neurobiología, en tu corazón, en tu espíritu, y te alineas a la voluntad de Dios. Tú experimentas la fuerza de Dios en todo tu ser. Y cuando viene la tentación, ya sabes lo que hay que hacer. Una de las cosas que recuerdo hoy en día, por sobre todas las cosas, pienso en mi familia, pienso en mis hijos, pienso en cómo yo quiero modelar para mis niños lo que es ser un hombre de integridad, un hombre que sabe sacrificar, un hombre que escoge la ética suprema, que escoge modelar el amor. Jesús dando su vida por nosotros. Yo sé que va a ser difícil. Esto te va a costar, claro. Pero recuerda, ¿qué tipo de humano quieres ser? ¿Quieres ser un humano narcisista, egoísta, que es incapaz de relacionarse con otras personas, que vive adicto a esta pornografía y prefiere su computadora a una persona real? Porque eso es lo que la neurociencia nos está demostrando, que los hombres están tan adictos, y también yo sé que este es un problema para mujeres, no solo para hombres, prefieren sus dispositivos a una persona real. ¿Por qué? Porque han condicionado su cerebro a una fantasía irreal, destructiva, y no viven en la realidad. Y eso se tiene que romper. Y la única manera en que se rompe es reconociendo el problema. Tienes que recurrir a la ayuda. Tienes que remover esos detonadores, esos gatillos. Tienes que renovar tu mente en la presencia de Dios y con el compañerismo, la amistad fructífera que Dios pone en tu caminar. Y tienes que recordar el porqué. Necesitas un porqué. La ética suprema. No es solo porque quieres ser una mejor persona, es porque Dios te diseñó a ti. Y todo lo que haces, como dice 2 Corintios, que todo lo que hagamos, ya sea comemos, ya sea juguemos, ya sea trabajemos, es para la gloria de Dios. Cuando tú alineas tu vida al plan de Dios, vas a experimentar gozo. Sí, va a haber un sacrificio, pero experimentas que ese sacrificio, por el gozo delante de él, Jesús pudo soportar la cruz. ¿Por qué? Porque ese sacrificio, él sabía la meta. ¿Y sabes cuál era la meta? La meta eras tú. La meta era yo. El tener una amistad contigo,
De tal manera te amó que estuvo dispuesto a cargar la maldad, la vergüenza, la podredumbre, todo lo destructivo, toda la lujuria, toda la esclavitud, toda la maldad en su mismo cuerpo. Él la cargó, la conquistó, murió, la sepultó y no se quedó allí. Jesucristo resucitó de los muertos y Él te ofrece su misma vida. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti si has creído en Jesús. Efesios 1. Si tú has escuchado todo esto, y esto no es una lista exhaustiva, hay muchas otras maneras de combatir este tirano implacable de la lujuria. Hay muchas otras maneras para resistir, pero yo espero que estas claves, estas herramientas te han ayudado. Pero por sobre todas las cosas, si tú has estado escuchando esto y tú dices, Roberto, yo quiero hoy ser libre, yo quiero cambiar mi manera de pensar, hoy yo quiero que haya un antes y un después, donde no importa lo que pase, no importa las tentaciones, no importa lo que mis amigos estén haciendo, yo no quiero vivir esclavizado, yo quiero ser una persona que realmente escoge el amor. Y te quiero invitar a que ores conmigo. Es una simple oración donde tú dedicas tu vida a Jesucristo. Lo invitas a que Él sea el Señor de tu vida, que Él tome el control, donde tú te das cuenta que tu egoísmo y tu narcisismo y tu neurobiología te está esclavizando. En tus propias fuerzas no puedes y tú quieres que el Dios que te creó con un diseño divino tome el control de tu vida. Si tú quieres eso, porque en tu corazón tú quieres el amor, tú quieres experimentar el amor de Dios que te libera, te quiero animar a que invites conmigo. Si puedes, cierra tus ojos y creyendo con tu corazón, ahí dile nada más. Repite conmigo: Jesús, estoy cansado de vivir a mi manera. Me encuentro esclavizado. Estoy cansado de estar en este hoyo de depresión. Estoy cansado de estar esclavizado a esta adicción. Necesito que me ayudes. Reconozco que este es un problema. Reconozco que necesito ayuda. Sé que tengo que romper con cosas en mi vida. Dame la fuerza y la sabiduría para remover esos detonadores. Te pido que renueves mi mente. Enséñame lo que dice tu palabra al pasar tiempo contigo, al leer la Biblia, al congregarme con otros creyentes, al confesar mis pecados. Renueva mi mente. Toma mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te los rindo a ti. Sé el Señor de mi vida. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme libertad, para perdonar mis pecados. Y yo creo que tú realmente resucitaste de los muertos y ahora me ofreces tu vida. Por el Espíritu de Dios, ven a mi corazón. Sé el Señor. Renuévame desde adentro hacia afuera. Y desde hoy, dame un corazón que quiera obedecerte. Hoy rompo con cualquier cosa del diablo. Yo no le pertenezco al diablo. No estoy bajo el dominio de tinieblas. Tú hoy me has trasladado del dominio de tinieblas al reino de tu Hijo amado, al reino de la luz. Y hoy, Señor, yo deseo caminar contigo todos los días de mi vida. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén quiere decir que así sea. Quiero escuchar de ti. Para nosotros es un privilegio poder caminar contigo, proveerte estas estrategias, estas herramientas, porque yo sé que fuiste diseñado para experimentar la vida abundante de Dios. Hoy es el día donde comienzas a vivir una vida nueva. Y créeme, después de este episodio, cuando regreses a tu trabajo, cuando regreses a tu día a día, va a haber la tentación y no me sorprendería que inmediatamente algunos de ustedes van a encontrar esa tentación que esté llamando, tocando la puerta de su corazón. No es coincidencia, hay un enemigo que quiere destruirte. Pero recuerda, cuando tú pones en práctica este plan de batalla, este plan de rescate, y tú alineas tu corazón a Dios, ese sacrificio vale la pena. Recuerda el porqué. Recuerda que fuiste llamado para vivir en comunión con Dios, para vivir en comunión con otras personas, para experimentar el gozo de su presencia. Y yo oro que la presencia del Espíritu Santo llene tu corazón, llene tu mente en este momento, que ese amor de Dios, si tú nunca has experimentado el verdadero amor, mi oración en este momento, siento nada más decir esto, que esta oración, que el amor de Dios sea derramado en tu corazón, que experimentes esa saturación en tu ser, que va mucho más allá de cualquier droga, cualquier vicio, que el amor de Dios que te hace entero, el amor de Dios que te dice, tú perteneces.
eres llamado, eres aceptado, eres digno. El amor de Dios te restaura en este momento. Hay algunos de ustedes que están experimentando esa oleada, esa sensación de paz. Ese es el amor de Dios que está tocando, está llenándote en este momento. Cuéntanos cómo Dios te ha hablado, cómo Dios te ha ministrado, no a través de mis palabras, sino a través de su palabra, de la verdad de la palabra de Dios. Amigo, espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Una vez más, quiero agradecerte por seguir este podcast, por escuchar en Apple o Spotify, o por vernos en YouTube. Comparte este episodio con alguien. Mi deseo, mi oración, es que yo pueda aportar un granito de arena para que otras personas que estén atrapadas en esto puedan experimentar libertad, la libertad que Dios te ha llamado a experimentar. Comparte esto con un amigo, comparte esto con un hijo. Empieza a hablar de este tema y vivamos en la libertad, escogiendo la ética suprema, que es el amor. Y recuerda, no hay mejor regalo que el amor pueda dar que el sufrir por otros. Tú fuiste diseñado por amor, para amar y para vivir en libertad. Dios te bendiga.